Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Regla. La nostalgia. No, para nada. Es la nostalgia. Es la nostalgia. La nostalgia, Gaby. Es de segundas temporadas podcast, el espacio donde vamos más allá de los titulares. Este es el segundo capítulo del análisis que estamos realizando sobre los primeros 100 días del gobierno del presidente Daniel Noboa, que a estas alturas ya estamos 110, 115, sí, más o menos. ¿No es cierto? Nos ha tomado un tiempito para analizarlo, pero creo que ha sido realmente muy productivo, porque lo que vemos es que yo creo que de alguna forma, Gaby, y comenzamos por ahí, les presento a nuestra invitada. Que muchas gracias por la invitación. Está siendo una panelista permanente de este espacio. Esperemos que nos acompañe mucho tiempo, Gaby. Gabriela Verde Soto Landívar, periodista desde hace 23 años. Muchos años, mejor. Muchos años. Sí, para ocultar la identidad. Vamos a la guionista a ponerle cero. A llamarle la atención. Que ha puesto 10 años y más. Borramos los años. Geógrafa, cronista, máster en literatura, comisión en escritura creativa. Publica en medios nacionales e internacionales sobre temas políticos, medio ambiente, derechos humanos. Tiene una larga lista de premios: el Nacional Eugenio Espejo de Periodismo en categoría reportaje en 2022, finalista del Premio de Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, en categoría entrevista, finalista del True Story Award con un reportaje sobre el corazón, como en el corazón del Parque Nacional Podocarpus se extrae tanto oro que se crea una economía paralela de lavado, etcétera. Entonces, es un honor una vez más, Gaby. Gracias, esa es la invitación. Estemos aquí. Y bueno, te decía... Y continuemos con lo que estamos. Te iba a decir que de alguna forma no sientes que... de la forma que llegó Daniel Noboa al poder, ¿no es cierto? Que fue en esas elecciones tan accidentadas, atropelladas, que tenemos tan una memoria casi traumática de ese proceso electoral por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que era además un destacado periodista de investigación. Él llega al poder en esas elecciones de la nada, ¿no es cierto? O sea, arrancando de los últimos lugares, y de pronto ¡pac!, llega a la presidencia de la República. ¿No crees que se le ha menospreciado de alguna forma? ¿Si le hemos subestimado la capacidad política de Daniel Noboa? O sea, mucha gente ni siquiera se recuerda que él fue asambleísta. Así es. Y lo que hizo de asambleísta. Era uno de los asambleístas más silenciosos. Tan silencioso que a mí no me dio la solicitud de información. Pedí varias, no me dio. O sea, lo único destacado fue un viaje que hizo con unas asambleístas. Exacto, a Moscú, a Rusia. Eso fue lo único que se supo, y de ahí era como parte nomás del inmueble, no decía nada. Pero sin embargo, parece que ya se ha estado como cosiendo, digamos, ahí su formación política, entiendo yo, porque claro, ese fue su primer paso político, la asamblea. Y luego viene en esta carrera, en estas elecciones tan atropelladas. Por eso a mí me llama la atención que cuando decimos los 100 días, claro, es verdad que son los 100 días, pero ya de su segundo periodo. Exacto, o sea, eso vale la pena aclarar. Él ya viene algún tiempo, entonces, más bien, no sé si te parece, César, yo lo que he visto es que este gobierno ha estado corriendo a la velocidad de la luz. O sea, más bien de lento no tiene nada. Es decir, desde el momento en que se sentó en Carondelet la primera vez hasta ahora, es que ha cambiado todo, es que ha mandado un montón de leyes, es que los proyectos de ley se han aprobado rapidísimo. Del primer mandato al segundo mandato ya logró tener mayoría en una asamblea nacional. Ha logrado un montón de cosas que a veces pienso y me preocupa como periodista y también como ciudadana, que sean poco digeribles para la gente. O sea, son tantos frentes que me recuerda, no estoy comparando, pero me recuerda a Trump. O sea, es esa política en que cada 2 días te da una pastilla de algo que la gente se confunde y dice, bueno, al final mejor que haga lo que tenga que hacer porque ya me perdí. Es la estrategia en realidad de Steve Bannon, el ideólogo, para mí el ideólogo principal del trumpismo, que dice pégalos hasta que no tengan capacidad de reacción. ¿Cómo se llama? No he escuchado. Steve Bannon. Sí, te recomiendo
ver las conferencias de Steve Bannon. Hay una maravillosa en la Universidad de Ontario, y en que se enfrenta con Mándame los estudiantes. el link, te voy a mandar el link. Es fabulosa. Y bueno, leer los artículos realmente es... Y él habla de eso, o sea, de golpea por todos los frentes, de tal forma que eliminas la capacidad de reacción del adversario. Esa es básicamente la estrategia. Y bueno, si tú ves, claro, es un poco eso, ¿no? O sea, a ver, este fin de semana, cuando estuve en cobertura, hubo dos cosas. Es que primero, un viernes por la tarde, y no sé si podemos entrar ahí al tema, pero un viernes, porque es una coyuntura tan... Un viernes por la tarde, el Ecuador se entera que se quitó el subsidio al diésel. Algo que había costado sangre, sudor y lágrimas durante gran parte de la historia de la democracia, de la democracia reciente, estamos hablando en el Ecuador, ¿no? O sea, algo que no podía. Algo que era una línea roja que había costado. Nadie se atrevía. La caída de gobiernos. De hecho, por eso se han caído gobiernos. O sea, de hecho, eso hizo que, por ejemplo, empezaran también todas estas broncas, por ejemplo, con Lucio. Después, las últimas protestas, las más fuertes del Ecuador, recordemos, 2019, 2022, costó muertos, costó heridos, costó... un gobierno debilitado, o sea, completamente. No, y la gente nunca se repuso del todo, ¿no? Y los comercios no se repusieron, el centro histórico se perdió, la Plaza Foch se perdió porque empezaron a perder, a cerrar. Es decir, todos nos afectamos porque se les ocurrió la idea de plantear, decir que van a quitar el diésel, el subsidio. Y ahora de un tuitazo ya no tenemos. Y, o sea, a mí me sorprende, es que te deja como, ¿y ahora qué pasó? Pero además, lo que a mí me tuvo cubriendo hasta las 3 de la mañana el sábado, es que pasa eso y luego retienen al segundo líder de los choneros, que es alias el Topo. Entonces, es como que hasta periodísticamente dices, pucha, o sea, ¿por dónde vamos? ¿Va a haber protestas? No, y después ya no tenemos sede acá en Quito, sino que se van a la Tacunga. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es decir, te bombardean, y creo que eso sí también afecta un poco el tema de hasta periodísticamente empezar a cuestionar, porque el periodismo necesita un tiempo de reflexión, pero la coyuntura yo creo que es una de las estrategias, o es un momento en el que no te está dejando reflexionar ni siquiera como ciudadano, ¿sí? Ni como periodista, ya no sabemos qué preguntar, porque son tantas cosas que cómo llegas a entender las razones por las que este gobierno está haciendo lo que está haciendo. Ahora, el tema del subsidio, regresamos al hecho principal, que como bien dices tú, se produce viernes por la noche a través de un tweet, ¿no es cierto? Y estamos lunes a las 6 de la tarde, casi 10 para las 6, y básicamente la reacción social ha sido casi nada, ¿no? Bueno, los transportistas anunciaron un paro que al final terminan desmontándolo y terminan en negociaciones, aunque la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, ya dejó clarito que no va a negociar. No negocia porque es el que toma las decisiones, ¿no es cierto? Un pronunciamiento absolutamente democrático de la vocera Jaramillo, fiel a su línea, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero dice finalmente... O sea, muy abiertos al diálogo, claro. Si quieren nos tomamos un café, pero esto no va a cambiar. Negociación no hay. En fin, entonces no hay reacciones sociales. Y entonces esto parece ser que ya es algo que no va a haber vuelta atrás. Ahora, tiene una racionalidad económica, que sí tiene una racionalidad económica, y tiene un impacto social que quisiera que lo analizáramos, ¿no es cierto? O sea, por un lado, es evidente que era un subsidio que distorsionaba totalmente la situación de la economía del país, y ni siquiera digo las cifras de la economía del país, sino la situación real de la economía. El hecho de que existe un subsidio tan importante de forma generalizada distorsionaba todos los factores económicos en el país. Es que claro, como un poco para ir entendiendo, o sea, como para que vayamos reflexionando como ciudadanos, a veces uno dice, bueno, pero ¿en qué afectaba el diésel? Y es lo que hablábamos. A ver, el diésel era como realmente y literalmente el combustible de
la parte más importante de la cadena de producción, que era el transporte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Siempre ha sido el transporte. A ver, hay que ser sinceros, el transporte es el que ha tenido el poder. Y el transporte, como decías, no es público. Es un factor de poder, y lo que acabas de decir es fundamental, es importantísimo. Un factor de poder determinante en este país. Y no desde ahora, desde Velasco Ibarra, ¿no? Es famoso las negociaciones de Velasco Ibarra, ahí sí negociaciones, no se me resienta conmigo, con el gobierno, con los transportistas, con los gremios, con los famosos sindicatos de choferes. ¿Y por qué son tan fuertes? Porque, a ver, solo ahí hablo con mamá de casa, porque tengo que decirte, César, que yo sí me asusté cuando vi, porque dije, ahora sí ya... me sube todo. No, me sube todo, y mis guaguas comen como bestias, o sea que vamos, claro, ¿qué les voy a dar? ¿Cómo comen ahora los guaguas? Sí, no sé qué voy a hacer, o sea, si se me acaba una mano de guineos en un día, ¿qué voy a hacer? Entonces, el problema, porque claro, como ama de casa además, y bueno, no ama de casa, también trabajo y todo, no sé, ese nombre está medio raro, pero bueno, como madre de familia, y que muchos lo piensan, o sea, sí van a subir el precio de las cosas, pero hay que entender por qué, porque... A ver, yo estuve hace unos días en Salinas de Guaranda. En Salinas de Guaranda producen este famoso queso riquísimo, el salinerito, es todo comunitario y lo demás. Pero, o vamos a la leche, hablé con una comunera, era una indígena, que ella tenía 10 vacas. De cada vaca al final sacaba como 10 litros, 5 litros por día de 10 vacas. Eran 50 litros que producía al día. Pero a ella le pagan como 20 o 25 centavos el litro. ¿Y quién le compra? El señor del camión. Claro. El señor del camión le compra 25 centavos. Y que va comprando además a todos los productores de la zona y va sacando y luego toda la producción. Él va a las grandes productoras, a Nestlé, Parmalat, lo que sea, y les vende a 80 centavos, $1. Y luego la pasteurizada, la empaquetada, te sale una leche que en el mejor de los casos está a $1.50. Pero, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo creo que aquí es la parte difícil. A la señora que le daban a 25 centavos le van a bajar a 20. O le van a seguir dando lo mismo, pero quizás los insumos también les suban para producir esa... Bueno, además, claro, sí, porque... Es posible. O sea, además, por ejemplo, ellos necesitan... Hay unas máquinas muy precarias, porque en el campo no tenemos las máquinas, pero hay unas máquinas muy precarias que trabajan con diésel. Entonces eso va a subir, pero yo estoy segura que porque además yo sí veo que son son los transportistas, los intermediarios, ¿no te parece, César? Sí, totalmente. Y que el intermediario es el que siempre más gana en cualquier proceso. O sea, si uno va por la ruta que tú mencionas, por las provincias de la Sierra Central, tú vas a encontrar, por ejemplo, entre Riobamba y Ambato, una fila interminable de estos camioncitos, ¿no es cierto?, que están llevando toda la producción agrícola de esa región, que va alimentando a las grandes ciudades, que nos va alimentando a todos, ¿no? Pero es así, son camioncitos en una fila interminable. Ahora, hay quienes dicen que el impacto de la subida de los combustibles en la pérdida del subsidio, ¿no es cierto?, significa más o menos un 10%, debería significar un 10% de impacto. 1.100 millones. Sí, en los precios. En los precios. En los precios. No sé la realidad de ese cálculo, habría que establecer, yo creo que es un estándar, pero evidentemente en algunos sectores será mucho mayor, en otros sectores. O sea, la especulación es parte de la cultura, ¿no? Y eso también, es que también por otro lado, mi querida Gaby, o sea, tú tienes trailers, ¿no es cierto?, que vienen de los grandes puertos de Guayaquil, Manta, Esmeraldas, llenos de automóviles chinos, ¿no es cierto?, y a ellos les pagamos igual el subsidio, ¿no es cierto?, a las grandes comercializadoras de autos les pagamos igual, les pagamos porque les pagamos con nuestros impuestos, claro, ¿no es cierto?, el mismo subsidio que tiene el camioncito que lleva las verduras. Que no es el tractorcito de Isa. Que no, decimos camioncito. Pero también es verdad, el tractorcito también es verdad. O sea, sí, el tractorcito también. Claro, también, así es. Sí, es verdad, pero
ahí es donde entonces vemos que sí se va a afectar la cadena de producción, más una cultura que tenemos de la especulación. Entonces, es verdad que sí, no, o sea, que sí va a afectar al bolsillo, yo creo que va a ser un golpe fuerte. Ahora, por otro lado, siendo sensatos, como tú decías también, a ver, es un subsidio que por otro lado, como tú dices, le afecta al camioncito, al tractorcito, pero también a las grandes empresas que se benefician. Porque, a ver, las máquinas, no sé, para producir leche, me invento, las máquinas, hay unas maquinarias muy grandes para producir cemento, no sé, también utilizan diésel. Entonces ellos también están beneficiados. Exacto. Y es justo, o sea, para quién es justo y para quién no. Entonces, ahí es como que siempre ha sido, por eso yo creo que el diésel ha sido justamente esa piedra en el zapato de todo gobierno. Pero lo que me llama la atención es que ahora, de esperar 18 días de huelgas y de bombas a mandar por un tuitazo, lo que a mí, es una lectura, pero es muy mía. Tú me puedes decir, o sea, puedes debatir conmigo, pero a mí me parece que esta posición también pone en riesgo algo más. Y es que, a ver, el gobierno lo que dice es, ok, quito el subsidio, así se borró de un tuit, pero voy a focalizar. Yo siento, esa es mi lectura, que lo que está haciendo es convirtiendo a los gremios de protestantes, o sea, de lanzar piedras les está obligando a lanzar flores, porque ahora les va a costar ganarse, porque tú sabes que todo es político. Claro, a beneficiarios, te entiendo, desde esa, finalmente es clientelismo. Exactamente. Es clientelismo, ¿no es cierto? O sea, tengo que estar bien con el gobierno porque depende de que esté en la listita del ministro, para la focalización. Roberto López, ¿no? Que está haciendo la lista. El Excel. De esos Excel que tú dices, y me encantó tu idea de que es el gobierno del Excel. Bueno, ahorita están con un Excel así. Entonces... Exacto, están con el Excel, alimentando el Excel. Del subsidio focalizado, se supone. Entonces, claro, tienes toda la razón ahí. Al final se puede convertir esto en una herramienta de condicionamiento político. En una moneda de cambio. El clientelismo. Y ahí, la vieja usanza. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué pasó con los gremios? Solo con los transportistas. Bueno, han sido muy fáciles no utilicemos la palabra de Jaramillo de negociar, de conversar. Los transportistas siempre han sido muy fáciles de conversar. Entonces, pero digamos que ellos no fueron tan fuertes en la manera de protestar como otras veces. Ajá, así es. Es como, vamos a ver qué hacemos. Y eran solo los de Pichincha. Solo los de Pichincha. Era el sindicato de Pichincha el que anunció el paro. Nadie más. Y bueno, hemos tenido, como decía, manifestaciones ubicadas en el Carchi, donde el sindicato de choferes también es muy fuerte, ¿no es cierto? Juega un papel muy importante, políticamente muy importante desde siempre en esa región fronteriza. Y algo más quizás en la Panamericana, vi que había una Panamericana, pero ya lo habían abierto, o sea, fueron cosas muy pequeñas. ¿no? Sí. Sé que los estudiantes de la Universidad Central se van a juntar mañana, pero además ahí viene el segundo punto, y yo más bien te quería preguntar, ¿cómo le ves tú el hecho de que ya estamos como en Bolivia, que ya nos cambian la sede política cada rato y que un turista siempre va a Bolivia pensando que La Paz es la capital y después te dicen que no, y aquí ahora no se va a saber dónde hay que tomarse la foto con el presidente? Yo no sé cómo leerlo, te prometo. Podría ser desde una maniobra distractiva, ¿no es cierto? Hagamos que en lugar de que hablen del subsidio, hablen del cambio de sede del gobierno. Por otro lado, puede interpretarse un mensaje político muy fuerte. Me voy al epicentro del movimiento, de donde el movimiento indígena tiene sus mayores bases. O sea, es casi sentarse en la casa de Isa, digamos. Sí, claro. Casi literalmente, ¿no? Claro. Exactamente, en la provincia de Cotopaxi, Sierra Centro, donde el movimiento indígena es fuerte, y como sabemos siempre ha sido la fuerza social que justamente lo que tú decías, las manifestaciones 2019 y 2022 fueron básicamente
actuaciones lideradas por el movimiento indígena. Casi nació desde la Tacunga, o sea, casi Tibán, Lourdes Tibán ahí, que creo que está de gobernador actualmente, ¿no es cierto? No, está de prefecta. De prefecta. Entonces, o sea, están ahí personajes, no sé, está Isa, está Tibán, y es como, a ver, yo hacía esta comparación que puede sonar muy ridículo, pero cuando yo vi la noticia de que se va a la sede, digo, Dios mío, pero hacemos una segunda colonización, o sea, eso es casi como como cuando los españoles pusieron sus piedras encima de las rocas indígenas, ¿me entiendes? Entonces es como se van al centro de la fuerza del movimiento indígena. Es como decirles, no les tenemos miedo, aquí estamos, y claro, finalmente salen de Quito ante el anuncio de una paralización del transporte en Pichincha, pero tampoco creo que justifica mucho tú digas, esto es digamos, hay un riesgo inminente para que el gobierno, que no pueda, digamos, de alguna forma gobernar, no le veo ese riesgo, ¿no es cierto? Finalmente es un sindicato, ha habido paralización del transporte que no ha significado... ¿O será que se esperaba algo más grande? Indígena, no. Exacto, claro. No. Todo depende del movimiento indígena. Claro. Y es irse a sentar ahí en el epicentro del movimiento indígena. Es muy... Entonces, por eso te decía que de alguna forma le hemos subestimado o le hemos subestimado a Daniel Noboa, o realmente no hemos aprendido de historia tampoco. Sí, o sea, no sé qué es lo que está ahí. Porque además esto creo que ya nos ha pasado, no sé. Bueno, tampoco digo que, o sea, porque te iba a decir tú sabes más por la edad, no, pues no, tampoco. Pero digo, una generacioncita más, unos añitos más. Pero digamos que podemos recordar también que en la época del correísmo pasó algo parecido. Pero o sea, creo que siento, porque personalmente para mí sí, un correísmo fue como muy autoritario, ¿no? Sí. Pero lo que él hizo en quizás 7 años, o en 3 años, lo hizo en 3 meses. O sea, totalmente. El cambiar las leyes, irse en contra de la Corte Constitucional, el discurso, o sea, para mí es una guerra de narrativas lo que está pasando. También. Y entiendo a la gente, porque he hablado con gente que me dice, bueno, pero a ver, démosle el chance. Sí. Y hay mucha gente que está absolutamente, como vimos con el correato y con el correísmo además, enamorados del proyecto. O sea, yo sí veo que hay muchos enamorados. Perdón, pero hasta colegas que yo quiero están enamorados, ¿sí o no? Del proyecto. Sí. En fin, o sea, por eso te digo que es muy curioso y probablemente lo hemos subestimado, y vale la pena, por lo tanto, que nos tomemos todo este tiempo para analizar este proceso. Y mientras te escuchaba, me apareció así una ventanita del amor, la ventanita del amor. ¿Qué será eso del cambio de la matriz productiva? ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Qué será? Claro, o sea, el Correa nos dijo, el expresidente Correa, que justo iban a eliminar los subsidios del momento que el país ya diera ese paso hacia el cambio de matriz productiva. Y estamos casi 20 años después y nada, ¿no? Nada, como Penélope, no llega. Y además, pero mira, ahí... Este gobierno ni se lo plantea, me parece. Yo creo que ahí es súper interesante lo que dices, porque yo sigo insistiendo que son como la guerra de las narrativas y los discursos. El discurso de Correa fue durante años de matriz productiva, o sea, ¿cómo se llama matriz productiva? Matriz energética. El cambio de la matriz energética. Claro. Entonces era la matriz energética y todo lo demás. Ese era su discurso. Sí. A ver, yo creo que el discurso de Noboa es mucho el de seguridad. A mí me aterra cuando leo en ciertos medios que dicen entramos en segunda fase de la guerra. Estamos en guerra, o sea... bueno, según el gobierno, sí, pues acuérdate que declararon el conflicto armado. Claro. Desde básicamente casi... Ya van a ser 2 años. Claro. Son 2 años, porque lo hizo después de DC. Y otra novedad de esta semana, y todavía no entramos a analizar los estamos recién en la última semana. Claro, y son 100 días. Cambiaron la cúpula militar.
Claro. Mira tú, toda la cúpula militar y justamente enfocados en lo que tú dices. Vamos a iniciar, se inicia una nueva fase en la guerra. ¿Y viste este ¿Cuál es último esa decreto? nueva segunda fase? ¿Viste qué? Perdón. Perdón, este decreto que salió hace unos días, que también creo que pasó desapercibido, en el que él firma y dice que él está abierto, que ya hay una apertura total a contratar o negociar o trabajar con inteligencia de cualquier otro país extranjero. No la vi. Hay que analizarlo. La vi en un tuit, o sea, la vi en un tuit de la presidencia. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como diría Bad Bunny. Y este mismo tema de la segunda fase de la guerra, de la nueva fase de la guerra, o del conflicto armado interno, claro, tenemos la declaratoria del comandante, ¿no es cierto?, del comando conjunto, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, hablando de este tema. No hay mucho más, o sea, no hay documentos, no hay absolutamente nada, todo es reservado, pero de lo que dijo, señaló que se iba a focalizar, ¿no es cierto?, algo que nosotros justamente hablábamos en el anterior programa, acuérdate, que se debía enfocar la estrategia en las zonas más violentas del país. Pero algo que me llamó la atención, Gaby, es que no, por lo menos en lo que enumeró el alto comandante, pues no estaban las zonas fronterizas ni la región amazónica. No sé si fue solamente una omisión de ese momento o realmente no la consideran una zona crítica, cuando justo la última captura del segundo líder de los choneros se produce en la provincia del Napo, y la minería es en este momento uno de los mayores, quizás el mayor negocio ilegal. De hecho, lo que dices es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando estaba haciendo una investigación me cayeron conversé, no me cayeron, las fuentes me llegan, les tengo mucho cariño, ya sabes cómo es esto del periodismo, pero lo tenaz es que el discurso fue, agarramos al segundo cabecilla de los choneros, después de Fito, o sea, ese fue el discurso. De hecho, lo escribió tal cual, el ministro lo escribió como: Fito, ya no vas a estar solo. Primero, esa manera de comunicación me llama mucho la atención, o sea, tratarle de tú, es como que alguien le haya dicho a Pablo Escobar, ahí te va un pana, no sé, es como que un discurso que me llama mucho la atención. Por un lado son muy serios y por otro le dice: Fito, ya vas a ver, ya te va a llegar tu amigo. Pero en el otro punto sí se enfocaron mucho en decir que era el segundo, pero no se nombró nada de que era un importante minero ilegal en Napo. Y ahí, yo he hecho varias investigaciones en lo que es dentro de la Amazonía, y sé que desde el 2021 varios colectivos de Napo han pedido que se declare la emergencia ambiental y de seguridad focalizada en Napo, porque es una provincia en la que ha crecido más del 300% la minería ilegal, y donde están, y se ha comprobado, de hecho, ¿qué más comprobación que el cabecilla de los choneros viva ahí? Claro. Entonces, como en una provincia fronteriza, completamente plagada de minería ilegal, donde le encuentran al segundo, no le ponen una emergencia y no hacen caso a la sociedad. No está en estado de excepción, ¿no? Entonces, mira tú, tampoco en el anuncio del alto oficial de Fuerzas Armadas se hablaba de las inminentes riesgos externos que tiene el país, porque sabemos que en Colombia se están reagrupando las disidencias de las FARC, y se están reagrupando también el ELN, que ya tiene el dominio en la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿no es cierto? Y hay signos de desplazamiento hacia el sur, pero tampoco se dice absolutamente nada de esos riesgos. O sea, la frontera debería ser en este momento uno de los puntos de atención principales, como bien dices. En fin, son muchas dudas que nos causa esta nueva fase del conflicto, pero para no enredarnos, seguir patinando que no estamos patinando para nada, lo digo nada más, pero en los temas de seguridad y políticos sí quisiera que avanzáramos, claro, que fuéramos hacia el tema social, y de salud, educación, de salud, ¿no es cierto? El tema social, que comprende salud, educación, servicios, ¿no es cierto? ¿Cómo nos ha ido con Daniel Noboa en este aspecto, Gaby? ¿Cómo le ves tú?
O sea, a ver, a mí me llama la atención muchísimo que haya tenido literal tíos y familia que se haya tenido que ir al Chaco a sacar una cédula. O sea, digo, el servicio, ¿cómo, no entiendo qué pasa con el servicio, digamos, de registro civil, que es como la base para que tú puedas hacer todos tus temas. Claro. La semana pasada hice una cobertura, estaba yo pasando además por cosas de la vida, por otra cobertura estaba pasando por la plataforma del norte, sí. Y veo que había mucha gente amontonada. Yeah. Entonces digo, hay un amontonamiento, olfato periodístico, voy allá. Y al final, ¿qué pasa? Las tercerizadoras que trabajan con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud contrata empresas para que les hagan la limpieza en los hospitales, hospitales y centros de salud, tipo A, B y C creo que es, ¿no? O tipo C, tipo 1, 2 y 3. Pero digamos que el C es el más importante de los hospitales. Si me tomaste la lección, la perdí. Yo mismo me estoy tomando la lección y estoy perdiendo. Entonces, pero digamos que las más grandes son tipo C, como el hospital de la mitad del mundo, como el hospital de Comité del Pueblo. En el Comité del Pueblo hicieron una protesta a las personas que hacen la limpieza porque no les pagan 8 meses. Wow. Como no les hicieron caso, se reunieron del norte y del sur los trabajadores de la limpieza y se fueron a la plataforma del sur, me parece. El Ministerio de Salud les dijo, no es nuestra culpa, es que Finanzas no ha pagado. Se van al Ministerio de Finanzas y se van a la plataforma del norte. Y el Ministerio le dice, disculpe, no tenemos plata. A ver, ¿cómo le ves tú, César? Hay una de las tantas personas, porque voy a escribir una crónica sobre esto. Habían madres de familia, porque el 80% de las personas que limpian los hospitales son mujeres. Pero a ver, voy a poner un nombre ficticio, María. María estaba protestando con su hija de 13 años. Su hija de 13 años no puede ir a la escuela porque no tenía para los útiles escolares y para el uniforme, ¿ya? Porque no le pagan 8 meses. María trabaja en el área de emergencias de un hospital del norte, no voy a decir el nombre para que no tampoco la pongan en riesgo, pero en un hospital tipo C, o sea, donde hay emergencias. Y ella dice que todos los días tiene que estar trabajando 12 horas seguidas entre secreciones humanas porque hay sangre, hay partos, hay lo que sea. Ella no puede faltar un día porque la multan. Y ella dice al final, ¿de qué me están multando si no me pagan 8 meses? Entonces, la base de la salud está en riesgo. Yo también hablé con alguien que es del grupo o que es parte del líder del gremio de las enfermeras, que también dicen que pasa lo mismo. O sea, a veces hay muchas enfermedades que están empezando a contagiarse. Me enviaron fotos, César, de unos baños asquerosos. Y era un hospital público en la parte de emergencia. Sí, o sea, la salud es realmente, o sea, quizás la alarma más importante que hemos tenido en estos meses, en este periodo, ha sido lo de los 12 bebés. Los 12 bebés que fallecieron. ¿No? Hay personas... a ver, tengo una colega que, bueno, no voy a nombrar, pero ella me pasó los datos y me contó, literalmente me llamó ya una muy conocida periodista de Guayaquil llorando porque ella había estado cubriendo y se enteró que en un hospital de Guayaquil hay personas a las que les están entubando sin anestesia porque no tienen. O sea, son cosas que son muy fuertes. Pero claro, la coyuntura, como digo, al periodismo nos invade tanto que no podemos hacer ese tipo de crónicas. ¿Qué ves? O sea, es simplemente una insensibilidad para no asignar los recursos, falta de capacidad de gestión. ¿Qué es lo que sucede en el sector de la salud? A ver, no soy experta en temas médicos. Lo que sí me contaron este grupo que son familias de las personas que tienen enfermedades raras, y es que dicen que claro, no hay presupuesto. Por ahí me mandaron un dato, tendría que confirmarlo, pero decía que para el presupuesto de este año se bajó $1,200 millones a la parte de salud. Entonces es muchísimo. Entonces
¿Cuánto estamos? Y yo sí creo que se deberían aclarar, pero además hay una ley de inteligencia que ahora te dice que pueden haber usos reservados del dinero, pero la idea sería transparentar. O sea, si están haciendo todo bien, díganos cuánto están poniendo del presupuesto para salud, cuánto están poniendo de presupuesto para educación y cuánto están poniendo para seguridad. Es que necesitamos tanto para seguridad al punto de olvidarnos del tema de salud. ¿Y cómo se está invirtiendo esos recursos de seguridad, ¿no? Porque en educación también tenemos una situación en la cual año tras año hay una deserción escolar enorme, y bueno, en estos días también hemos tenido el retorno de más de 1.700.000 estudiantes a clases en la región de Sierra Amazonía. Se puso en práctica un plan de seguridad Nos Cuidamos, frente a los riesgos digamos gravísimos que afrontan los planteles educativos y los estudiantes que están yendo a la escuela de la venta de droga pública, ¿no? Que es justamente la venta de droga y la actuación de los grupos criminales en torno, ¿no? O sea, hemos tenido asesinatos en escuelas y colegios. Claro que la policía, las investigaciones dicen que a veces que son chicos que son parte de las bandas, pero en todo caso hay también muchas denuncias, por ejemplo, de extorsión hacia el transporte estudiantil, hacia esos buses que van movilizando a los estudiantes hacia sus escuelas y colegios, ¿no? En educación, ¿qué está pasando? ¿También ves una crisis en el sector educativo de alguna forma? Yo creo que sí. Bueno, he visto también que, por ejemplo, el gobierno ha promocionado que han puesto como no sé cuántos, 200 docentes más, o sea que hubo un cupo, que está abriendo cupo para docentes, lo que me parece que está bien. O sea, creo que hay por inercia algunas cosas. Sí, insuficiente, pero bueno. Pero digamos que de alguna manera... Mira, a mí me pasó algo. Cuando yo estuve... Yo hice una entrevista a una funcionaria del Ministerio de Salud. Y cierto es que a veces los periodistas... Y ahora vamos... No sé qué te parece otro tema, porque hay el tema del Expreso que también pasó esta semana. Pero bueno, digamos que también hay servidores públicos que en verdad sí son servidores... O sea, digo que sirven, que es como su trabajo. Yo hablé con esta persona y me contó, y de verdad había un súper buen programa del ministerio, fue el año pasado, para ayudar a graduarse a personas que no se habían graduado y tenían alumnos desde los 20 años hasta los 80. Y realmente tienen unas cifras muy interesantes y unos casos de éxito muy interesantes de personas. En Manabí, por ejemplo, había una, sí, claro, por ahí por Chone, había alguien que estaba en Imbabura, algunas de Quito, hablé con algunas mujeres, algunos hombres que lograron estudiar. Y cuando yo entré, a mí me conmovió mucho porque además es un edificio que es muy cercano acá, llegué a un tercer piso, claro que me revisaron todo, tiene grabadora de dónde es y cómo así y todo. Pero cuando entré vi que había como mucha sensatez de estos servidores públicos para hacer este proyecto. Entonces, creo que sí también hay servidores públicos, grupos que quieren hacer bien las cosas, pero la pregunta es, ¿por qué no se contagian todos de eso? Pero así como hay estos programas que en verdad creo que tienen bastante éxito, por otro lado hay niños como esta chica de 13 años, que tengo su testimonio y lo voy a poner porque es la voz de una niña, nunca había visto, César, te juro, una niña de 13 años que protestaba, pero hablaba, creo que casi a un nivel de discurso de Velasco Ibar, o sea, tenía un discurso enorme, pero la niña hablaba desde la rabia, y la niña, una de 13 años, la niña decía, yo no puedo ir a clases porque no tengo los uniformes. Y entonces, y tampoco me gusta que mi mamá llore las noches porque no sabe que vamos a comer al otro día y que aún así tenga que ir a limpiar los baños de la gente enferma. Literal, es lo que dijo la niña. Entonces, ahí es cuando tú dices, o sea, ¿cómo se hace para equilibrar y no llegar a tantos extremos? ¿Cómo hacemos para que, por un lado, sí está bien que promocionen, que hayan dado becas, como vi que hay unas becas que justo ahora el presidente las anunció, pero por otro lado están niños que no pueden ir al colegio porque no tienen el uniforme, o porque no tienen los zapatos, o porque no tienen un lápiz? Claro, y eso hablando ya de los niveles de escolarización, porque si comenzamos a hablar de la calidad de la educación, pues ahí sí no terminamos nunca, y posiblemente ese sea uno de los factores
claves para que el país no despegue en sus niveles de desarrollo, ¿no? ¿Sabes que te cuento que terminé justo hace una semana, un diplomado en periodismo para las primeras infancias? Y ahí había un estudio del Banco Central que decía que por cada dólar que el Estado invierta en un niño de 0 a 6 años, se te va a regresar a $10 cuando el niño tenga 18. Claro. ¿Ya? O sea, la mayor inversión debería ser en la primera infancia. Claro. O pero sea, los es que si tenemos no olvidados. inviertes ahí ya los perdiste, definitivamente. Y creo que, bueno, en ese punto, en lo positivo, creo que el país sí ha hecho un gran esfuerzo en combatir la desnutrición crónica infantil desde el gobierno del mismo Lenín Moreno, quizás, pero muy Lazo fuerte en también, Lazo y creo tuvo que él ha un programa seguido específico, Daniel me Noboa. parece que sí se ha continuado exactamente. Pero yo me pregunto cómo va, bueno, o sea, digo, es muy cruel, pero digo, ¿cómo va a luchar contra la desnutrición si va a crecer muchísimo el precio de la comida? O sea, yo a mis guaguas voy a hacer comer menos, o sea, va a estar como carísimo, entonces es como que cómo hacemos con esas como dicotomías. ¿Sabes qué me siento? No sé qué sientes tú, César. A veces yo siento que los discursos del gobierno son muy a medias. O sea, te dan verdades, o sea, no verdades, te dicen cosas a medias. Nos vamos a la Tacunga. ¿Por qué, cómo, cuándo, dónde? No se sabe. Sí. El subsidio se acabó. ¿Por qué, cuándo, cómo, dónde? No se sabe. Y eso me parece que es peligroso porque ahí es donde levantas el espacio para especulación. Claro. Sí, y eso me da para tener una nota al margen en los temas de comunicación, que lo tratamos un poco en el anterior programa, pero ya estamos casi al límite y lo que quisiéramos es que cerráramos con derechos humanos, que me parece que es un tema también muy, muy importante. Pero en cuanto a comunicación, yo creo que, claro, es la comunicación del selfie, ¿no es cierto?, y la del megáfono, la de las voceras presidenciales como Carolina Jaramillo, pero en cambio no hay comunicación pública. No hay ningún entendimiento de lo que es la comunicación como una herramienta de política pública fundamental que sirve para que los ciudadanos se conecten con las instituciones públicas por un lado, con las políticas gubernamentales por otro, y que sean actores positivos de esas políticas. Al respecto, cuando uno conversa con colegas en todas las provincias del país, recién estuvimos en una misión en el Carchi, y lo sistemático es encontrarse con que no existe ningún tipo de, o sea, no te digo que existan obstrucciones, digamos, explícitas, ¿no es cierto?, al trabajo periodístico, porque sí los hay, pero no es ese el mayor problema. El problema es que no hay quien te comunique, que nadie tiene la información suficiente, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna clara estructura de una comunicación pública, que es distinta a la comunicación política, gubernamental, ¿no es cierto?, que puede estar enfocada en la figura del presidente o de los ministros, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de comunicación, pero es un elemento muy puntual y quizás el elemento más superficial de la comunicación pública, entendido como política. Entonces ahí me parece que es cero, o sea, cuando tú, si me pusieran a calificar la comunicación pública de este gobierno, es cero. Y yo diría que de los últimos gobiernos, o sea, realmente ha sido o sea, quizás quienes no me conozcan crean que soy el partido de Correa, no, al contrario. Creo que es lo único bueno que hizo Noboa. Todo lo contrario, pero Correa sí tenía una estructura política de comunicación pública, ¿no es cierto?, una política pública de comunicación, eso quería decir, pues muy bien definida. Con fines perversos, eso es lo que iba a decir, con fines perversos, pero la tenía. ¿Tú crees cómo le ves tú la relación que tiene el gobierno, digamos, en todos sus estratos, digo, locales, parroquiales, todos, ¿no?, con la prensa? Y entramos justamente, gracias por la pregunta, es chévere esto, de que seamos los dos preguntando. Que nos estemos preguntando, perdón, estoy abusando de preguntar. Totalmente, me parece fantástico.
Y entramos con eso a este tema de derechos humanos, porque quisiera verlo desde esa perspectiva también. O sea, finalmente estamos hablando de la garantía que el Estado debe asegurar hacia el derecho a la libertad de prensa, libertad de expresión, ¿no es cierto? Y por supuesto todos los derechos humanos fundamentales. A ver, yo creo que el gobierno tiene una mirada muy ajena a esto que estoy diciendo, es decir, del ejercicio periodístico como el ejercicio de un derecho, y más bien yo creo que tiene una visión muy instrumental del periodismo. Y en esa visión instrumental es los que me sirven y los que no me sirven y los que pueden ser mis enemigos, ¿no es cierto? Entonces no me extrañaría que existan de hecho un Excel con los que me sirven y los que no me sirven y los que nunca van a tener subsidio vía pauta. Claro, ¿no es cierto? O sea, ¿tú crees que, claro, ahí están entre los subsidiados, no subsidiados, los que se les responde, los que no se les responde? A mí, ¿sabes qué? Me preocupa eso. A ver, hay una cosa que la escuché de un colega, y es que cuando hubo la audiencia de formulación de cargos para el tema de Villavicencio, la jueza había dicho, alguien había hablado de que somos sicarios de información. Uno de los abogados acusados había sido, sí, ¿no? uno de los abogados. No sé si el de Serrano o el de... No sé cuál fue. Sí, la fue verdad ya. no fue. Pero uno de los abogados de estos, de los comenzó a hablar de los sicarios. dijo sicarios de información, que era distinto de los de tinta. Dijo sicarios de información. Sicarios a los periodistas. A mí, o sea, eso es como una estigmatización fuerte. Totalmente. Pero bueno, digamos que no es que entiendo, pero ok, es el abogado del defensor, ¿qué más puede hacer? Entiendo que Amanda Villavicencio dijo, perdón, a mí esto me afecta porque soy periodista, y que la jueza Ayala, me parece que es, que además creo que está 3 meses suspendida, le había dicho, sí, pero por favor, usted aquí no está usted está como víctima, no como periodista. Además, ese es un lenguaje poético. Me preocupa que desde la Fiscalía crean que es un lenguaje poético decir que somos sicarios de información. Bueno, desde no era la fiscal, era la jueza. ¿no? Perdón, desde la jueza, no la fiscal, la jueza. Sí, perdón, la Fiscalía esto me va a seguir. Sí. Claro. No, pero hay muchos actores en comprando ese discurso de estigmatización, ¿no? Y esto lo hemos visto a lo largo de los años. O sea, ha sido algo que nosotros pensamos en nuestra ingenuidad, ¿no es cierto? Y hablo de nosotros como quienes defendimos la libertad de expresión, los periodistas que estuvimos en esa época, luchando por los espacios de libertad. Me refiero al correato. Pensamos que o sea, un momento que se produce la ruptura porque no fue ni siquiera en la transición del gobierno entre Correa y Lenín Moreno, porque ahí parecía que iba a ser más de lo mismo, ¿no es cierto? Una estigmatización permanente. Recordemos que para quienes son muy jóvenes y no vivieron ese periodo, ¿no es cierto? Cada semana Correa utilizaba este show que les llamaban La Sabatina, ¿no es cierto? Que eran los informes semanales para enfocarse en denigrar a la prensa en conjunto, ¿no es cierto? Y de forma específica sobre ciertas figuras, sobre ciertas personas. En mi caso, a mí me tenían de escenografía en la Sabatina, ¿no es cierto? Eras parte ya de... estaba, como parte del cuadro. Bastante de derechos claro, de uso de imagen. Por favor, ya deberían empezar a mandar la factura. Algunos años después podría hacerlo. Entonces, pero claro, era uno más. Había mucha otra gente que estaba. Bueno, cuando rompieron ahí, ¿no? La hora, ¿no? Cuando rompían La Hora, rompían el Expreso. A Bonil, que fue uno de los primeros. Martín Pallares, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, enjuiciaban periodistas, los acosaban con sistemas de inteligencia, los acosaban con el SRI, los acosaban con el IES, etcétera, etcétera. Prácticas que por eso ahora, cuando aparece el SRI, ¿qué piensas del comunicado del SRI? O sea, me parece una cosa terrible, violando sus propias normas, que le obligan a mantener un sigilo en los temas tributarios.
Hijo de madre, 50 minutos nos dice nuestra querida productora. Siempre las productoras son iguales, siempre son iguales. 50 minutos, imagínate. Bueno. O sea, ¿qué significa? ¿Que tenemos cuánto? ¿O que ya cerramos? No, que ya tenemos 20 minutos. Que ya estamos de sobra. Okay. Que ya, bueno, por suerte en internet los tiempos son un poco más relajados. Sí. Pero bueno, acorto el cuento, ¿no es cierto? Y el asunto es que ese discurso estigmatizante nunca se acabó, nunca se terminó. No es que con muerto ¿cómo se dice? Muerto el perro. Muere la rabia. Muere la rabia, no. Ese discurso estigmatizante contra la prensa fue creciendo, fue expandiéndose más bien, y lo hemos visto utilizar incluso por rectores universitarios, sí, alcaldes, prefectos, etcétera. O sea, yo sentí que con Lazo bajó un poco. Tipo. Yo no fui racista, pero siento que bajó un poco. Lo que pasa es que tanto en el gobierno de Lenín Moreno como en el de Lazo no hubo una propagación desde la presidencia, desde el poder central. Yeah, pero desde los locales. Pero en cambio, eso como te digo, se expandió como plaga por todos lados. Entonces, hablar de la prensa corrupta, hablar de los mentirosos, hablar de los sicarios de tinta o los sicarios mediáticos, etcétera, etcétera, se convirtió. Y además algo importante, Gaby, esto no es solamente ya un tema de Ecuador. O sea, si tú ves todos los gobiernos con rasgos autoritarios, que ahora son legión, ¿no es cierto? Sí. No solamente en América Latina, todos tienen el mismo discurso antiprensa. Y es como que, o sea, sí, wow, quedó implantado el capítulo 1 del modelo, y eso lo siguen todos los aprendices de autoritarios o de dictadores, siguen fielmente. Yo les recomiendo, y a la gente que nos está viendo, les recomiendo, miren Zonas Silenciadas. Es un documental de Netflix, pero que habla sobre lo que pasó en México y cómo hay zonas silenciadas. El problema es que si nos quedan los periodistas, que cierto es que hablamos mucho y todo, pero el problema es que si los periodistas dejamos de cubrir ciertas zonas, nadie sabe lo que va a pasar ahí. Nadie sabe lo que pasa, cuántos desaparecidos hay, cuántas personas. O sea, la impunidad queda. Por eso es importante el periodismo como democracia. A mí, solo como para cerrar, me duele y también me preocupa que se empiece a distorsionar por agencias de comunicación, de marketing, productores de contenido, que no necesariamente son periodistas. El periodismo es un oficio que, o sea, chuza, es como los médicos. Creo que tenemos una lista ética que tenemos que cumplir. O sea, a mí me aterra el hecho de que hay justamente agencias de marketing, comunicación, como se llame, de publicidad, lo que sea, que una de sus estrategias que ofrecen, unos paquetes que ofrecen, es formarte un grupo de medios, o sea, medios entre comillas. Manejarte la imagen. Quiere, a ver, entonces usted necesita trolls y medios entre comillas favorables a usted. Wow. Entonces, es que es la distorsión del periodismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me preocupó el tema del Expreso, porque más allá de eso, lo que dice el Expreso es que le hicieron una auditoría a uno de los proveedores. El SRI lo que dice es que hubo una auditoría a 15 empresas relacionadas con medios. Sí, no sé si son todas empresas o hay personas naturales y empresas. Puede ser. Me parece que es así. Pero es en realidad no hay muchos detalles de la investigación. Tomemos en cuenta. Claro. Pero ahí, como tú dices, ¿por qué el SRI se manda ese? A ver, se manda primero todo filtra, ese. ¿no? O sea, claro. O sea, primero, porque los primeros que aparecen con esa información son algunos generadores de contenido. Sí, o sea, y que yo se los nombro porque, o sea, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que La Posta haya sacado en un tuit en el que ya hablaba de canillitas, de que eran $5 millones, y además este juego de que es una nota express,
pero te damos un dato extra. O sea, a mí me parece, porque digamos que si estos creadores de contenidos o agencias de marketing como La Posta, y ellos se autodenominan periodistas, bueno, entonces hay que tener un respeto, digamos, por el gremio, o sea, de saber lo que es. Yo vi las dos fotos que compartió La Posta y no encontré los datos que decía. Luego de eso, también uno tiene fuentes, llamé al SRI y lo que me decían es que no dieron nombres, o sea, que el SRI no ha dado nombres de ninguno, pero que sí estaban haciendo una investigación en auditoría, cosa que es normal, está bien que el SRI haga auditorías. Ahora, otra cosa... Esas auditorías son bajo las mismas normas del SRI, exacto, son de reservas. ¿Por qué anuncian que están haciendo auditorías? Eso es lo primero que pregunto y lo pregunté, hice la solicitud de información. ¿Por qué primero anuncian que es las auditorías si no hay los resultados? Y segundo, si tú ves la parte del comunicado del SRI, lo que dicen es que empiezan a asumir. Dicen, hasta podrían llegar a ser acusados de fraude fiscal y penal y ni sé qué, a los medios. Entonces, me parece, como periodista, me parece muy doloroso que se empiece a acusar a los medios de algo que ni siquiera está recién en una auditoría. Claro. ¿Por qué empiezan esas pretensiones? Claro. O sea, ¿por qué? Lanzar sospechas y bueno. Y eso también vemos en este campo de los derechos humanos, cuando se lanzan también este tipo de sospechas sobre defensores de derechos humanos en todos los campos. Y el mejor ejemplo fue esta ley de transparencia social, que se levantó sobre la base de una sospecha. Las OSCs, las organizaciones de la sociedad civil, lavan dinero. Y lavan, pero, o sea, 30,000 millones de dólares, o sea, casi todo el presupuesto del Ecuador, las organizaciones lavamos, me incluyo porque claro. Soy director de una organización. ¿Qué estás lavando ahí? Me paso, o sea, soy más... O sea, según ellos eres millonarísimo. O sea, soy más, tengo más máquinas que Martin Eisen para lavar. ¿Y lavas a mano o en máquinas, César? Es lo que quiero preguntar. ¿Cómo lavas? ¿A mano o a...? Con esos montos tiene que ser a máquina, imagínate a mano lo que sería lavar de todo esto. Lavar de dolarito en dolarito. Y claro, o sea, se levanta la sospecha, nos reímos y todo, pero es o sea, realmente la acusación es gravísima. Es fuerte. Es muy fuerte. Y al final tú dices, te pones a investigar, así mismo me puse a investigar qué cifras tenemos de lavado, etcétera, etcétera, de lavado de organizaciones sociales. No hay absolutamente nada que respalde al gobierno en esta acusación y en las cifras que dan. O sea, quiero entender, por ejemplo, para la gente que dice, no entiendo, es decir, podría decir, o sea, se necesitaría una base argumental y estadística, es decir, hemos hecho el análisis y de 100 organizaciones, 70 lavan, o sea, me estoy inventando cifras. Bueno, uno dice, con esas cifras capaz que sí es válido. O de 100 organizaciones encontramos que 5. Bueno, ahí como una... Pero no hay ni una cifra, o sea, no se sabe. No, el gobierno ha dicho que tiene algo, pero nunca lo ha expuesto. La cifra que tenemos es de que existen en el país 61,000 organizaciones activas. 61,000. Wow. Imagínate lo que es eso, ¿no es cierto? Ahora, lo que señalan los organismos internacionales, Gafilat, para ser concreto, que hizo una revisión al país en el 2023, hay un informe completo que es reservado, pero hay un resumen ejecutivo que sí es público, y lo que te dice es que dentro digamos, del gran cuadro, de la gran fotografía del lavado en el país, lo que está claro es que la minería ilegal es la actividad principal. Luego está la logística del crimen organizado. No el crimen organizado, no es, y esto hay que entenderlo bien, la droga se vende fuera, la droga se exporta, ¿no es cierto? Y se vende fuera. Entonces, los ingresos por droga, ¿no es cierto?, no es que se quedan en el Ecuador se queda todo el tema de logística, porque además somos, o sea, el camioncito de la cocaína, eso es lo que pasa por el Ecuador. Y después la canoita que sale, ¿no es cierto?, eso es lo que pasa por el Ecuador.
no, porque no, si ni siquiera son los laboratorios ni la producción, tampoco claro. Eso lo tenemos aquí. Es el transporte básicamente y la violencia, lamentablemente. Eso por el es lo oro, que queda. Por el oro también. Y el oro sí somos productores, por eso, claro. Por eso es que ahí sí tú tienes más o menos, se calcula que son $1.000 millones que se está lavando en oro, más o menos. En logística del crimen organizado son más o menos 240. La minería ilegal está ganando al crimen organizado. Por supuesto. Entonces, las OSCs, lo que te dice Gafilad es que es un sector de riesgo medio-bajo. No hay evidencias de un gran lavado en el sector de las OSCs. Que puede haber organizaciones, por supuesto, que estén contaminadas, organizaciones que probablemente están contaminadas en el tema de la minería ilegal, sí puede haber, organizaciones religiosas que reciben donaciones. Pero hay contaminación en efectivo, todo, claro. Puede ser, o sea, todo eso tiene que ser investigado, tendría que ser llevado a la justicia porque están cometiendo delitos y tendría que, pero levantar las sospechas sobre todo el sector es realmente. Y además levantar una ley a partir de eso. Porque hay que entender que las organizaciones sociales, a veces la gente dice, ¿pero para qué sirve? A ver, yo he trabajado con organizaciones sociales que dan capacitación para que los campesinos puedan trabajar y levantar su mercado local. Hay organizaciones que están enseñando a comunidades Shuar, por ejemplo, hablo del tema ambiental, a comunidades Shuar a que aprendan a monitorear a través de satélites y de programas satelitales para controlar el territorio, porque a veces hay como 4 o 5 guardias amazónicos para grandes territorios para ver si no entra la minería. En tema de derechos humanos, organizaciones como la tuya, César, que lo que hace es registrar a diario las violaciones o los ataques a la prensa. Y si no fuera por estos datos de las organizaciones sociales, que hay de todo. Por ejemplo, hay una organización social que trabaja con las mujeres que han sido víctimas de violencia. También van a estar afectados. Claro, exacto. Comedores comunitarios. Exacto. Casas de acogida. Que trabajan con niños, con discapacitados, o sea, por Dios, o sea, el sector social es la sangre que le da vida al cuerpo social del país. Eso es la forma en que los ciudadanos nos involucramos en la cosa pública de una forma activa, de una forma voluntaria, de una forma que porque creemos en causas, creemos en que debemos aportar en cierto trabajo social, etcétera, etcétera. Entonces, el convertir en sospechoso a todo ese gran sector me parece que es realmente perverso. Pero bueno, eso, y yo lo creo sinceramente que el gobierno en el gobierno no hay funcionarios que definitivamente tengan algún tipo de conocimiento o sensibilidad por el lado de los derechos humanos. O sea, les falta calle. O sea, creo que viven en burbujas, les falta calle, porque no entienden a veces la situación. O sea, no sé cuántos habrán estado de verdad en una casa de acogida en Puyo de personas o de mujeres que han sido víctimas de violación, de violencia, que se han salvado de un femicidio. O sea, creo que les falta ir al terreno para entender la función y la importancia de las organizaciones sociales cuando el Estado no alcanza a llegar a esos lugares. Totalmente de acuerdo, pero hay una cosa que sí me llama la atención, que es en cambio que la mamá del presidente sí tiene un extensísimo trabajo social a través de fundaciones y de un trabajo social que lo ha establecido justamente al interior del país, ¿no es cierto? Anabela Sin, desde principios de los años, desde principios de los años 2000, o quizás antes, lleva adelante un trabajo social muy importante que además incluso justifica o tiene mucho que ver con justamente la presencia, la votación que tuvo en la Sierra Centro, Daniel Noboa. Entonces, por un lado sí hay eso, o sea hay ese bagaje, hay un lado, ¿no es cierto?, social. La misma primera dama lleva adelante un programa social, está ahí, ¿no es cierto?, o sea, hay como una conciencia, pero desde la perspectiva de el ejercicio de esa función social o de esa labor social como el ejercicio de un derecho de derechos humanos,
¿cierto? Ahí es donde yo creo que no hay la conexión, no hacen la conexión entre esto y esto. Es que siempre creo que están empezando a caer en que todo el que no está a favor se vuelve sospechoso. Y eso creo que se vuelve peligroso. Sí, porque además no hay capacidad de diálogo, peor de negociación, ya nos dijo Carolina. Sí, no podemos negociar. No. O sea, y digo negociar en el buen sentido, en el negociar de conversemos y claro, es como que... O sea, es que en una democracia ese hecho de dialogar, negociar, tampoco es una mala palabra, ¿no es cierto? Negociar significa que tú renuncias a ciertos a ciertas posiciones para acercarte a las posiciones del otro, ¿no es cierto? Es una cosa absolutamente natural de la democracia, pero bueno, yo sin negociar, ¿qué hacemos? Exactamente, no, probablemente sí, les falta, como tú dices, calle y les falta democracia. Eso probablemente es algo que estamos viendo. Y es el Pero, riesgo. en fin, justo en el Día Internacional de la Democracia, sí. Nos dijeron que no podemos negociar. O sea, que no van a negociar. Es como un poco irónico. Y yo lo que te decía es que, bueno, igual para los próximos programas, no sé si... Decíamos que había gente que quizá escribió en vivo, capaz que por ahora no les leímos, Sí. pero que pueden... Ahí, Pau, no sé si tenemos algún comentario. No tenemos el tiempo para responder. No tenemos tiempo sí, para lo responder, siento. pero si hay comentarios, bueno. Sí. Lo sentimos mucho. Desde el próximo programa les prometemos que vamos a leer sus comentarios. El próximo bueno, yo ya me estoy autoinvitando, pero cuando me invites... O sea, yo ya te presenté diciendo que vas a ser una panelista permanente de Ay, no, muchas gracias. Eres parte de... y con todo el cariño, no, más bien muchísimas gracias, porque creo que se necesitan estos espacios para debatir. O sea, no hay otra forma. Y para equivocarse, o sea, para ser humanos. Necesitamos esto, si no, negociemos entre nosotros y conversemos, porque si no vamos a negociar desde arriba. Y ya no quieren conversar. Además, en el buen sentido. Exacto. No bajo la mesa ni el chanchudo. No, con todas las cartas sobre la mesa. Es que sabes que está mal usada esa palabra. Sí. Y yo creo que es porque, a ver, es como tú dices, es negociar, significa dialogar, llegar a acuerdos. Pero acá las tener palabras... empatía por el otro, ponerse y decir, ok, ya entiendo más o menos tu punto de vista, vamos. Exacto. Okay. ¿Hasta dónde puedo ceder? Miren, muchachos, es que tenemos una deuda muy grande, entonces no podemos, pero al menos explíquenos por qué, dónde está la deuda para que nos quiten el diésel. Claro. Pero ese es como, ya lo dijimos nosotros y podemos conversar, pero no vamos a negociar con los grupos y los gremios. Aquí nos imponemos y listo, y se aguanta. Es una imposición, entonces es como que medio complicado. Pero bueno, en este Día Mundial de la Democracia, Día Internacional de la Democracia, pues reiteramos que uno de los valores fundamentales de este espacio es justamente la defensa de la democracia y de sus valores. Creemos firmemente en eso y aquí estamos justamente para tratar de, ¿qué diríamos? Propagar, evangelizar sobre los valores. Adoctrinar. No llegaría tanto, pero la democracia no adoctrina. Sí, no lo sé. Al contrario, o sea, debate, discute. Exacto. Y solo para cerrar, que decirte, a mí les aconsejo, en Francia hay una capacidad de debatir en el que tú ves que alguien de ultraderecha puede hablar con alguien de ultraizquierda. Y eso es lo rico. O sea, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero creo que ahí es donde podemos crecer como sociedad. Sí. Es aprender a escuchar al otro que no piense igual que yo. Totalmente. Y bueno, yo sé que es un motivo de otro programa, no quiero abrir otro espacio, pero sí, en ese sentido es muy lamentable, es una señal tan triste de los tiempos que vivimos, el hecho del asesinato de Charlie Kirk, ¿no? O sea, por más que no comulguemos con sus ideas, que creamos que pero no asesinar a alguien por lo que dice, por lo que cree, me parece que justamente eso es totalmente antidemocrático, condenable totalmente, y condenables
también me parecen, les digo claramente, me parecen unos miserables quienes celebraron el asesinato de Charlie Kirk. Bueno, eso... Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no creo que se debe festejar ninguna muerte y no creo que debe llegar a la violencia cualquier posición diferente. Más bien hay que entender que de las diferencias crecemos. Qué aburrido pensar lo mismo 20, 30 años y qué aburrido juntarte con las mismas gentes con las que piensas igual. O sea, ahí no crecemos. Y qué lamentable que festejes que alguien muera solo porque no pensaba como tú pensabas. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias por la invitación, César. Y te esperamos la próxima semana, y a todos ustedes quienes han seguido esta transmisión, lo mismo, lo propio. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Buenas noches.